se había anunciado la llegada de una tormenta que tenía la posibilidad de convertirse en un ciclón tropical. Se hizo la alerta, el llamado de alerta a algunas autoridades, pero algo muy distintivo quizás con otras tormentas que se habían anunciado en meses anteriores, yo no sentí que se le dio el nivel de importancia en todos los sentidos. No hablo simplemente a nivel de gobierno, no hablo simplemente a nivel de la conversación que sostenían los medios de comunicación, sino que uno mismo como ciudadano no le dio la importancia, quizás condicionado por la importancia que no le dieron los otros dos sectores que mencioné. Entonces, según ha indicado lo que tiene que ver con los organismos de socorro, se pudiesen contabilizar, redondeando, un total de unos 30 muertos. Esta cifra no la oficializo porque, por ejemplo, el COE dio hasta la mañana de hoy el dato actualizado de unos 21 fallecidos, pero uno se va a otros periódicos de relevancia nacional que han contabilizado unos 23, otros 27, dependiendo el enfoque o el cuadro del país donde se hayan oficializado y encontrado víctimas que lamentablemente producto de esta tormenta no pudieron sobrevivir y que aún a estas alturas no se tiene un cuerpo encontrado, independientemente de si sigue o no con síntomas de vida, que todos sabemos que el grado de probabilidad nos dice que no. Estamos hablando de que en República Dominicana nunca había sucedido una precipitación de este nivel. Han querido incluso comparar con lo que ocurrió el pasado 4 de noviembre del año 2022. Un fenómeno similar, pero si lo comparamos con este, estamos hablando de que fueron unos 430 mililitros de agua. O sea, hay una diferencia de aproximadamente unos 100 mililitros a comparación con lo que ocurrió el pasado 4 de noviembre. Es una situación que en Santo Domingo, como estábamos viendo las imágenes en el túnel de la 27 con Máximo Gómez, han surgido muchas teorías de que si fue falta de mantenimiento de la infraestructura, que las autoridades no tomaron las precauciones debidas. Han salido ahora unos tweets, unos artículos de personas que habían sugerido el cambio de ese material por la debilidad que presentaba. Se hizo en gobiernos anteriores el llamado, se hizo en el gobierno actual el llamado y nadie prestó atención. Y yo me pongo a pensar, si quizás el plan preventivo hubiese sido a mayor escala, esto hubiese tenido otro final. Particularmente pienso que no. ¿Por qué? Porque principalmente cuando hablamos de planes preventivos, la orientación general va dirigida a los sectores más vulnerables, donde las personas que están próximas a cañadas o que quizás tienen una casa con un tipo de material de construcción sensible, frágil, que caen 2 gotas de agua y ahí ocurre un desastre. Cuando se habla de prevención, los esfuerzos van orientados a ese tipo de viviendas y de localidades. Eso es lo que particularmente pienso. Punto número 2. El presidente de la República, Luis Abinader, decretó el sábado en la noche que el domingo iba a ser no laborable. Lo extendió hasta este lunes, hasta el día de hoy, hasta las 7 de la mañana. Y bueno, usted podrá pensar que un domingo, sí, hay mucha gente que trabaja los domingos, pero jamás se puede comparar con la regularidad del trabajo semanal. Ahora,
¿Por qué digo que este punto en específico no causa un efecto reverso a lo que pasó? Porque las personas, el contexto en que las personas perdieron la vida no era en un contexto laboral. No, para nada. Eran personas que tomaron la decisión de salir de sus casas por un asunto familiar, por un asunto particular que no envuelve una obligación laboral. Miren el caso del cirujano urólogo que fue a recoger a sus familiares que venían desde Puerto Rico. El caso también del otro señor que tenía una hija que recién se casaba, tenía a su esposo en Francia y que lamentablemente ya no está con nosotros. Uno ver la desesperación, los vehículos de una capacidad, ¿verdad? Miren, arrastrados por las lluvias, eso parece algo de película, que si uno no lo ve, uno hasta lo duda. O sea, el derrumbe que ocurrió en la pared de este túnel fue algo descomunal, nunca antes visto, realmente. Uno realmente nunca pensó que esto iba a pasar, y mucho menos con una capital que estaba en alerta amarilla. La capital no estaba en alerta roja, según las alertas que da el COE en torno a la clasificación de mayor alcance de la precipitación. O sea, la capital estaba en alerta amarilla. Y miren qué curioso es conocer la idiosincrasia de los pueblos, porque había mucha gente que dentro de la situación de lluvia, de cúmulo de basura, intentó crear un espacio de recreación, intentó divertirse, tomarlo variado. Obviamente en ese escenario que estamos viendo no, porque los vehículos, ¿verdad? Pero en otras zonas del país, con una cantidad de mililitros de agua considerable, había personas recreándose, que uno se pregunta, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué la cultura de la ignorancia prevalece? ¿Por qué el riesgo domina las acciones de la gente? ¿Por qué ocurre esto? En torno a lo de el mantenimiento de la infraestructura, ya pues todo lo que compone la correcta gestión de la administración de la ciudad. Para mí el Estado, y no lo englobo en ningún gobierno porque el Estado tiene muchas responsabilidades acumuladas, falta de la gestión de un gobierno en específico. Para mí el Estado tiene responsabilidad civil. Penal, bueno, ya eso es otra cosa. Que verdad. Pero el Estado dominicano tiene al menos un grado de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque es que a nivel de infraestructura, de todo lo que tiene que ver con el plan preventivo, o sea, es inexistente, no hubo. Señores, vamos a analizar las últimas tormentas. El presidente de la República dice, crea una mesa técnica y dice las acciones y declara no laborable los días donde se espera un fenómeno atmosférico. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí en particular? Y miren, es algo tan... porque no todo se puede prevenir. O sea, no todo se puede prevenir, eso es una realidad. Eso es una realidad.
Porque uno revisaba el celular ayer y había una probabilidad, al menos vamos a enmarcarnos en San Francisco de Macorís, que es desde donde estamos transmitiendo, había una probabilidad del 70% de que iba a llover si uno se ponía a ver las aplicaciones en el celular. En Santo Domingo había una probabilidad del 100% de que iba a llover. Y adivinen qué, no llovió. Sí, quizás se puso un poco nubloso, pero nada que ver con lluvia. Nada que ver con lluvia. Sin embargo, el sábado las probabilidades estaban menor. Y miren lo que ocurrió. Miren lo que ocurrió. Esto se traduce inmediatamente al riesgo que tienen los ciudadanos ahora, hablando de los efectos que están próximos a esta tragedia, de obviamente contraer enfermedades a nivel viral, a nivel bacterial. Nosotros con un dengue azotándonos, nosotros con algunas estadísticas considerables a la hora de hablar del cólera y todos los procesos gripales en general. Pero miren, lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en el Bajo Yuna, en la provincia de Duarte, ese es otro tema. Miren eso. Eso sí se pudo prevenir. Eso sí se pudo prevenir. Porque es una situación que es constante, con la particularidad de que quizás en otras tormentas el cúmulo de agua disminuía en un tiempo menor y todavía el Bajo Yuna está, que usted tiene que irse en Yola. O sea, ahora son las 12:26. Son las 12:26. Usted si quiere ir al Bajo Yuna, tiene que irse en una yolita, con los organismos de socorro, con todo. Con todo, la verdad que sí. Algo que se pudo prevenir, que realmente la falta de responsabilidad de las autoridades es lo único que hay que destacar con esa situación en específico del Bajo Yuna. Hay una joven que aún está desaparecida de unos 27 años, que uno escuchando a su madre, porque la esperanza de las madres es lo que prevalece y lo que hay que destacar, a uno se le anugaba el corazón ver la esperanza de la madre de que yo sé que ella puede estar viva, pero aún no ha aparecido ni siquiera el cuerpo. Y uno escuchar cómo esa joven se quedó enredada en unos alambres. Estamos hablando de que esto pasa por medio de fincas y eso. Es una zona arrocera, por Dios. Es una zona arrocera. Y miren el descuido que tienen las autoridades. Y las mismas autoridades irresponsables, las mismas autoridades que quizás por priorizar otras cosas no siempre se tiene en la mente las otras a la hora de hablar de las que son que producen la tragedia, son las mismas que hoy están en el Bajo Yuna, llevando las diferentes gestiones en torno a lo que tiene que ver con las ayudas sociales. Yo eso no lo celebro, ni lo valoro, ni me importa. No, o sea, es que la vida tiene que tener un sentido lógico. O sea, el hecho de que las autoridades hoy estén llevando fundas del plan social, repartiéndolas y yo no sé qué, o sea, eso es absurdo, eso es absurdo, eso es absurdo. Pero repito, todo tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo dominicano. Todo, absolutamente todo. Nosotros estamos en un país muy complicado,
porque independientemente de que diga lo de las autoridades, destaco lo del pueblo, en el sentido de que hay un segmento de la población considerable que no respeta las alarmas de prevención, no las respetas, no las respetan. Por eso ustedes ven, independientemente de que se diga, señores, pero vamos a poner el ejemplo del río Fula, vamos a ponerlo, eso fue la semana pasada. Cuando ocurrió la tragedia del río Fula, al otro día había gente en el río, había gente en el río. Y se hizo una mesa técnica, y yo no he vuelto a escuchar más nada del caso del río Fula. Yo no he vuelto a escuchar nada. Y miren cómo viene esta noticia de mayor alcance, de mayor escala. ¿Y quién en este país va a volver a hablar del río Fula? Nadie. Nadie. Porque ya pasó. Tenemos un titular más. Entonces, cuando las soluciones se manejan superficialmente, cuando todo es reactivo, el avance es escaso, el desarrollo no sigue, no va más. Nosotros ahorita, en la pausa, vamos a tratar de conectar con la Oficina Nacional de Meteorología, porque es una tormenta que va a dejar secuelas y que sería interesante también saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo en República Dominicana y pues en todas las regiones que componen esta media isla. Así que nosotros vamos a ir a un corte en lo inmediato y vamos a regresar con este pronóstico.